Hola a todos, mi nombre es Manuela Avilés Hernández, pertenezco al Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Murcia y voy a proceder a la exposición de mi comunicación que lleva por título El papel del progenitor varón en la educación escolar de sus hijos, un estudio de casos. En esta comunicación partimos de la base de que tanto la maternidad como la paternidad son realidades construidas socialmente, por lo que pueden ir experimentando cambios a lo largo de la historia. Si la atención se centra en el progenitor varón, que es el que nos interesa, el investigador y experto en estudios de masculinidad, el profesor Michael Lamb, explica que a lo largo de la historia social americana, la conceptualización en torno a los roles y responsabilidades paternas ha ido experimentando cambios, de forma que es posible identificar durante los dos últimos siglos de historia diversos roles paternos predominantes asociados cada uno de ellos a una fase o periodo concreto. En función o en base a esos roles paternos predominantes, este investigador identifica 4 fases en la historia de la paternidad. La última se inicia a finales de los años 70, principios de los 80, incluso en los años 90, si nos ceñimos al caso concreto de España. Es una fase que está caracterizada por lo que la literatura especializada ha venido a denominar como la nueva paternidad. En ese momento, ya digo a finales del siglo XX, diversos investigadores empezaban a constatar que los padres estaban implicándose cada vez más en el cuidado y el desarrollo de sus hijos, llegando a estar seriamente involucrados en todos los aspectos que afectaban a estos. Se impone así la concepción del nuevo padre activamente implicado en el cuidado diario de sus hijos. De hecho, esa paternidad activa pasa a ser considerada un componente esencial y central de toda paternidad, convirtiéndose en el criterio clave para determinar cuándo un hombre es un buen padre y cuándo no lo es. Por tanto, nos encontramos actualmente en una fase crítica, pues está pasando de una realidad social y cultural dominada por un tipo de paternidad más tradicional a una nueva realidad social, a una nueva realidad cultural dominada por lo que se entiende como una paternidad activa, o lo que algunos investigadores, como he señalado anteriormente, han venido a denominar una nueva paternidad. Son las jóvenes generaciones, es decir, los hombres pertenecientes a las generaciones más jóvenes, los que abanderan este cambio que se está produciendo en materia de paternidad y los que además con su comportamiento se adecúan a lo que la literatura viene a definir como esa nueva paternidad y esos nuevos padres. En este contexto de cambio, este contexto de transición a nivel cultural, nos resultaba interesante llevar a cabo una pequeña investigación en la cual profundizar, conocer cuál es el papel que el progenitor varón asume en la educación escolar de sus hijos, así como la relación que entabla con la escuela, con los profesores, con los progenitores de los compañeros de clase de sus hijos, etc. Para poder llevar a cabo, pues para la consecución de este objetivo, se ha diseñado un estudio exploratorio basado en una metodología cualitativa. Como principal técnica de recogida de la información se ha optado por la entrevista semiestructurada a 18 padres que se encuentran a cargo de al menos un hijo dependiente. Estos padres, no obstante, presentan una característica común y una característica especial, y es que todos ellos se encuentran al frente de un núcleo familiar afectado por la ausencia de la madre, bien por abandono, la madre decidió abandonar al núcleo familiar, o bien por divorcio o separación, quedando los padres bajo el cuidado directo, quedando los hijos, bajo el cuidado directo del progenitor varón, es decir, de los padres. Por tanto, en esta investigación lo que hacemos es centrarnos en unos padres que presentan pues esta característica, ¿no? Especial, y es el hecho de que son padres monoparentales. En nuestra investigación entendemos por padre monoparental aquel que no vive en pareja y que sí convive al menos con un hijo dependiente, entendiendo por tal aquel que es soltero y menor de 25 años. Los 18 padres, todos, son monoparentales como consecuencia de un divorcio, una separación o el abandono, como he dicho anteriormente, por parte de su pareja. En 14 de los casos el padre tiene una custodia paterna legal,
uno de los padres tiene una custodia paterna de facto, es decir, a nivel legal rige un tipo de custodia, pero a efectos prácticos se da una custodia paterna. Dos padres tienen la custodia compartida legal y un padre cuenta con la custodia compartida de facto. En relación a las características de los entrevistados, podemos decir que la mayoría tienen más de 50 años, un nivel educativo medio o alto. De hecho, 10 padres tienen estudios universitarios y 6 tienen estudios secundarios o de grado medio. En 10 de los 18 casos, el núcleo monoparental masculino habita solo en el hogar, constituyendo así un hogar monoparental masculino simple. Y de media, la situación de monoparentalidad se inició hace 4 o 5 años aproximadamente. En relación a los hijos, podemos decir que en los 18 núcleos monoparentales entrevistados hay un total de 29 hijos menores de 25 años, 9 de los padres se encuentran a cargo de 2 hijos, 8 de los padres se encuentran a cargo de 1 y solamente uno de los padres está a cargo de 3. Por tanto, son núcleos familiares relativamente pequeños, formados, como vemos, por 1 o 2 hijos en la mayoría de los casos. Estos hijos están divididos en 2 grupos, atendiendo a su edad. Están los adolescentes, que son aquellos que tienen entre 10 y 17 años, y los que podemos entender como jóvenes, que tienen entre 18 y 24. Predominan los hijos varones y todos ellos, tanto los hijos como las hijas, se encuentran escolarizados y cursando, salvo casos excepcionales, el nivel educativo que les corresponde. Como temas a tratar en la entrevista, nos hemos centrado en estos: cuál es la situación escolar de los hijos y posibles problemas en el ámbito escolar, como asentismo, malas notas, problemas de comportamiento, etc. Participación e implicación del padre en las reuniones del colegio, en las tutorías con el profesor de sus hijos, etc. Y luego relación que tiene ese padre pues con los progenitores de los compañeros de clase de sus hijos. Hemos visto que la mayoría de los padres entrevistados se encuentran a cargo de hijos que tienen entre 10 y 24 años. Son hijos que en la mayoría de los casos están cursando la educación secundaria o incluso la universidad. Nosotros en la investigación nos queríamos centrar sobre todo en la educación primaria. Por eso a los padres les pedimos que hicieran un esfuerzo, un ejercicio de revisión mental y que recordaran qué sucedía cuando sus hijos estaban cursando la educación primaria. Por tanto, más que responder atendiendo a la situación escolar que presentan actualmente los hijos, estos padres han respondido en base a qué sucedía cuando los hijos se encontraban cursando, como he dicho, la etapa de educación primaria. Como principales resultados, la mayoría de los padres entienden que todo lo concerniente a la educación de sus hijos pues es algo fundamental y es algo prioritario. De hecho, aquí tenemos una frase que evidencia tal aspecto. Para mí el tema escolar es prioritario. Número 1, estoy encima siempre, les repaso los deberes todos los días, que lleven los bocadillos para el recreo, que tengan sus libros a punto, que no les falten los materiales. Los padres, cuando tenían que hacer ese ejercicio de revisión mental, qué sucedía cuando mi hijo estaba en educación primaria, la mayoría se dieron cuenta de que realmente esto ya era así cuando ellos estaban casados. Es decir, los hijos, cuando estaban cursando la educación primaria, en la mayoría de los casos todavía no existía una situación de monoparentalidad, sino que el padre y los hijos pues convivían con la madre y con la pareja sentimental del padre. Y ellos señalan que ya estaban implicados en la educación de sus hijos cuando estaban casados y cuando en el hogar existía una figura femenina o una figura materna. Ellos eran los que se hacían cargo de todo lo que estuviera relacionado con el colegio de los hijos. Por ejemplo, algún padre nos decía, pero es que estando casado también me encargaba yo de estas cosas, enfatizaba. Otro nos decía, el tema de la enseñanza de los críos era cosa mía. El colegio me conocía a mí, ella solo iba a las fiestas del colegio, a final de curso, a principio de curso y en Navidad. Con respecto a esas malas calificaciones o a esos problemas conductuales, problemas de asentismo, etc., los padres no señalan, o bueno, mejor dicho, señalan que no había o que no hay problemas de asentismo, señalan que no hay problemas de comportamiento o de mal comportamiento en el aula, pero sí que en algunos casos existen bajas calificaciones.
No existe unanimidad a la hora de señalar el motivo que provoca pues ese bajo rendimiento escolar. En algunos casos los padres señalan que ese problema de malas calificaciones se debe a la experiencia familiar que los hijos han vivido, entienden que ha sido traumático para ellos, no solamente el inicio de la monoparentalidad, sino todo el proceso que se ha seguido hasta llegar a la monoparentalidad. De hecho, entienden que el proceso de separación, el proceso de divorcio, los litigios continuos en los juzgados de familia, pues por temas relacionados con la custodia, con las pensiones, etcétera, ha influido considerablemente en los hijos, provocando pues esa etapa de bajo rendimiento escolar y de malas calificaciones. Otros padres, sin embargo, nos dicen que sus hijos siempre han tenido problemas con los estudios, por lo que no es algo que puedan achacar a la situación familiar o a los problemas familiares que han vivido. Y por último, hay otros padres que nos dicen que es algo coyuntural, que se debe a variables como, por ejemplo, la entrada en la adolescencia, que es una etapa especialmente complicada en la vida de cualquier menor, cambios a lo mejor de colegio, cambios a lo mejor de residencia, etcétera. Aquí tenemos algunas frases. Existió una etapa de malas notas debido a la situación familiar vivida. Malas notas. Aquí cuando el padre habla de malas notas se refiere al hecho de que no hubo problemas conductuales, no hubo problemas de asentismo, sino que lo que hubo fueron malas notas, pero más por el ambiente que por la situación familiar en sí mismo. Por último, es interesante señalar que algunos de los padres tienen hijos que se encuentran cursando estudios universitarios, como hemos visto anteriormente, y en las palabras de estos padres se observa un cierto orgullo y una satisfacción por la labor desarrollada. Un padre nos decía, cuando mi hijo aprobó la selectividad y obtuvo la nota que quería para hacer su carrera, llegué al mínimo que me había propuesto. Qué menos que mis hijos tengan las mismas oportunidades que yo tuve en mi vida. Otro padre nos decía, me siento muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Su hijo acababa de graduarse como abogado en una universidad española. Decía, seguiré ayudándolo siempre en lo que me necesite, que para eso soy su padre. Se observa, como digo, pues ese orgullo y esa satisfacción porque sienten que ellos también han colaborado y han contribuido al éxito que ahora en el ámbito educativo, en el ámbito formativo están cosechando sus hijos. Conclusiones generales, muy brevemente, solamente señalar que la mayoría de los padres entienden como fundamental y prioritario todo lo que concierne a la educación de sus hijos, como ya hemos visto. Están activamente implicados en este aspecto, pero ya lo estaban antes del inicio de la monoparentalidad, o sea, lo estaban durante la relación de pareja, por lo que no es algo que haya sobrevenido como consecuencia del abandono de la pareja o como consecuencia de la ruptura conyugal. Y de hecho este aspecto les lleva a pensar que si sus hijos hubieran permanecido bajo el cuidado de la madre, probablemente hubieran tenido fracaso escolar. Esta última idea es bastante recurrente en las entrevistas realizadas. De hecho, casi todos los padres en algún momento de la misma han señalado tal aspecto. Bien, muchas gracias por su atención. Ahí tienen mi correo electrónico por si necesitan alguna información o alguna aclaración adicional. Un saludo y, como digo, gracias por su atención.